Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Castillo Vargas y esta es la evaluación final de la asignatura Pensamiento Numérico y Números Reales de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales Exactas de la Universidad Nacional de Colombia. En el primer punto tenemos que definir en nuestras palabras el concepto de número y decir si ha cambiado el concepto a lo largo del semestre. Entonces, pues la definición que yo puedo dar, creo que puedo definir un número como un elemento de un conjunto numérico que cumple con las características y propiedades de dicho conjunto. Estas características son en la mayoría de ocasiones de carácter abstracto y distantes de la intuición. A lo largo del semestre, lo primero que hicimos fue hacer un análisis de los diferentes sistemas numéricos que se desarrollaron a lo largo de la historia en algunas de las civilizaciones. En este análisis, pues, podemos evidenciar que básicamente la necesidad que llevó a esas civilizaciones a construir los sistemas numéricos fue la necesidad inicialmente de conteo, en algunas otras de hacer mediciones o comparaciones de longitudes. Y pues a lo largo del semestre hicimos ya fue una construcción a partir de los conjuntos, iniciando el estudio de los naturales, posteriormente de los enteros, haciendo uso de las clases de equivalencia y finalmente los números racionales. Pues evidentemente es un cambio porque pues inicialmente lo vemos como una necesidad del humano, pero pues luego vamos viendo todo el carácter de abstracción que se va dando en el desarrollo de cada uno de los conjuntos numéricos y pues aunque se le ve también en cosas cotidianas, se le ve un uso, el significado va más allá de la simple aplicación en contextos reales. En el segundo punto teníamos que partir de la definición de suma desde las clases de equivalencia para los números enteros y con la definición también para el producto, y teníamos que demostrar que tanto la suma y el producto eran conmutativas y asociativas. Inicialmente vamos a abordar la propiedad conmutativa de la suma de los números enteros. Entonces tenemos dados la clase de equivalencia del par ordenado A, B y la clase de equivalencia del par ordenado C, D en los enteros. Se define la suma como sigue. Entonces tenemos A, B más C, D es igual a A más C, B más D. Entonces vamos a demostrar que cumple la propiedad conmutativa. Entonces lo primero que hicimos es que tenemos en cuenta que A, C, B y D son números naturales por la forma en la cual se definió la clase de equivalencia, y al ser naturales, los números naturales cumplen la propiedad conmutativa de la suma. Por lo tanto, A más C lo podemos escribir como C más A y B más D lo podemos escribir como D más B. Con este resultado y aplicando nuevamente la definición que tenemos para suma de los números enteros con las clases de equivalencia, tenemos que esto que está acá se puede escribir como la clase de equivalencia del par ordenado C, D más la clase de equivalencia del par ordenado A, B. Tenemos entonces que a la clase de equivalencia del par ordenado A, B más la clase de equivalencia del par ordenado C, D es igual a la clase de equivalencia del par ordenado C, D más la clase de equivalencia del par ordenado A, B. Por lo tanto, vemos acá que la suma es conmutativa para los números enteros. Vamos a continuar con la propiedad asociativa de la suma. Entonces, en este caso vamos a tomar tres pares ordenados o tres clases de equivalencia de pares ordenados. La primera A, B, C, D y E, F. Entonces vamos a mirar a qué es igual esta expresión que tenemos acá. A, B más C, D y toda esa suma más el par ordenado, la clase de equivalencia al par ordenado E, F.
Entonces acá en la parte de los corchetes podemos aplicar la definición de suma. Tenemos entonces A más C, B más D. Y eso sumado a la clase de equivalencia del par ordenado E, F. Nuevamente podemos aplicar la definición de suma. Entonces obtenemos A más C y eso sumado con E, por este lado B más D y todo eso sumado con F. De nuevo tenemos A, C, E, B, D, F, números naturales por cómo se definió la clase de equivalencia. Entonces, al ser naturales, yo puedo aplicar la propiedad asociativa de los números naturales. Tenemos entonces que esta expresión la puedo escribir como A más, paréntesis, C más C, y esta parte de acá como B más, paréntesis, D más F. Aplicando la definición de suma que estamos manejando, entonces esta expresión que tenemos acá la podemos escribir como la clase de equivalencia del par ordenado A, B más la clase de equivalencia del par ordenado C más C, D más F. Y volviendo a aplicar la definición de suma, pero en esta ocasión para este segundo término, tenemos entonces la clase de equivalencia del par ordenado A, B más en un corchete la clase de equivalencia del par ordenado C, D más la clase de equivalencia del par ordenado E, F. Tenemos entonces que efectivamente esta parte con la que iniciamos es igual a esta que acabamos de llegar, que básicamente es la propiedad asociativa que conocemos. Entonces podemos concluir que la suma de los números enteros es asociativa. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero con el producto. Entonces, el producto, tenemos que, dados la clase de equivalencia al par ordenado A, B y la clase de equivalencia al par ordenado C, D en los enteros, se define el producto como sigue. Entonces, en este caso tenemos A, B por C, D. Eso va a ser igual a la clase de equivalencia al par ordenado AC más BD, AD más BC. Entonces vamos a partir de esta información para verificar que se cumple la propiedad conmutativa del producto. Entonces, como tenemos que A, B, C y D son números naturales y en los números naturales se cumple la propiedad conmutativa de la multiplicación, yo puedo escribir A por C como C por A, B por D como D por B, A por D como D por A y B por C como C por B. Ahora, también sabemos que en los números naturales la suma es conmutativa, por lo tanto, la primera parte la vamos a dejar igual a la primera componente, pero en la segunda componente vamos a aplicar la propiedad conmutativa a la suma. Entonces nos queda CB más DA. Y devolviéndonos a la definición que tenemos del producto, entonces tenemos que esta expresión es igual a la clase de equivalencia del par ordenado C, D por la clase de equivalencia del par ordenado A, B. Tenemos entonces que esto, A, B por C, D es igual a C, D por A, B, que básicamente lo que nos indica es que el producto en los números enteros es conmutativo. Y ahora vamos a mirar qué pasa con la propiedad asociativa también en el producto de enteros. Tomamos entonces en este caso tres pares ordenados con sus clases de equivalencia, par ordenado A, B, par ordenado C, D, el par ordenado E, F. Entonces, vamos a analizar a qué es igual esta primera expresión. A, B por C, D y luego ese producto por la clase de equivalencia al par ordenado E, F. Por la definición del producto que tenemos, entonces el primer corchete es igual a AC más BD, AD más BC, por la clase de equivalencia del par ordenado E, F. Volviendo a aplicar nuevamente la definición de producto, tendríamos en este caso AC más BD por E
más AD más BC por F en la primera componente, coma, y me quedaría por este lado AC más BD por F más AD más BC por E. Como sabemos que A, B, C, D, E y F son números naturales y entre los números naturales se cumple la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, entonces acá podemos aplicar esa propiedad en cada una de las expresiones donde tenemos paréntesis. Entonces nos queda por este lado ACE más BDE más, ahora seguimos con este, ADF más BCF, coma, ACF más BDF, más y finalmente acá ADE más BCE. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta de nuevo que estamos operando en esta parte interna, estamos operando con números naturales y entre los números naturales pues se cumple la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa, entonces vamos a hacer unas reorganizaciones. Entonces esta primera componente la vamos a dejar como ACE más ADF más BCF más BDE. Entonces ahí aplicamos tanto la propiedad conmutativa como la propiedad asociativa de la suma. Y para esta segunda parte, ACF más ADE más BCE más BDF. Ahora en cada una de las componentes vamos a aplicar la propiedad recolectiva de la multiplicación con respecto a la adición. Entonces tenemos en este lado para estos dos términos A factor de CE más DF y para estos términos B factor de CF más DE. Y un trabajo similar en la segunda parte para estos dos términos A factor de CF más DE más B factor de CE más DF. Y toda esta expresión por definición del producto lo podemos escribir como la clase de equivalencia del par ordenado A, F por la clase de equivalencia del par ordenado CE más DF, CF más DE. Y esta segunda parte, de nuevo podemos aplicar la definición de producto y tendríamos entonces que la clase de equivalencia al par ordenado A, B por, acá en un corchete, la clase de equivalencia al par ordenado C, D y por la clase de equivalencia al par ordenado E, F. Entonces tenemos que esta expresión es igual a esta, que lo que representa es la propiedad asociativa del producto en los números enteros. En el tercer punto, teníamos que demostrar que el producto de enteros se distribuye con respecto a la suma, pero que la suma no se distribuye con respecto al producto. Inicialmente vamos a mirar que efectivamente la distributiva que se cumple la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Para esto vamos a tomar la clase de equivalencia al par ordenado A, B, la clase de equivalencia al par ordenado C, D y la clase de equivalencia al par ordenado E, F. Y vamos a analizar a qué es igual esta expresión que acabamos de colocar. Básicamente está la clase de equivalencia al par ordenado A, B por la clase de equivalencia del par ordenado C, D más la clase de equivalencia al par ordenado E, F. Inicialmente vamos a aplicar la definición de suma para lo que tenemos acá en los corchetes. Tenemos entonces que eso es igual a A, B por, y acá aplicamos la definición de suma, C más C, D más F. Ahora, con este resultado podemos aplicar la definición de producto obteniendo A por C más C más B por D más F, A por D más F más B por C más C.
En este caso, en este siguiente paso, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma de los naturales. Entonces tenemos A por C, AC, más A por E, AE. Por este lado, B por D, BD, B por F, BF, coma, A por D, AD, A por F, AF, más B por C, BC y más B por E, BE. En las dos componentes vamos a aplicar en este caso la propiedad, vamos a aplicar también propiedad asociativa y conmutativa de la suma de los naturales. Entonces tenemos AC más BD más AE más BF. Y por este lado AD más BC más AF más BE. Y todo esto, por definición de la suma, podemos escribirlo como AC más BD, como la clase de equivalencia al par ordenado AC más BD, AD más BC, más la clase de equivalencia al par ordenado AE más BF, AF más BE. Esta primera clase de equivalencia podemos escribirla como el producto de dos clases de equivalencia, que en este caso sería A, B por C, D, más, y esta segunda clase de equivalencia también la podemos escribir como el producto de dos clases de equivalencia. Entonces me quedaría A, B por F. Y vemos entonces que en este caso lo que estamos obteniendo es que el producto se distribuye con respecto a la suma. Ahora vamos a analizar si la propiedad distributiva de la suma con respecto al producto se cumple. Entonces en este caso vamos a hacerlo a través de un contraejemplo. Primero, pues entonces, ¿qué quiere decir si la propiedad es distributiva de la suma con respecto al producto? Se tendría que cumplir esto, que la clase de equivalencia de A, B más la clase de equivalencia al par ordenado C, D por la clase de equivalencia al par ordenado E, F, si se cumpliera, si la propiedad distributiva de la suma con respecto al producto se cumpliera, tendría que pasar esto que está acá. La clase equivalencia de A, B más la clase equivalencia de C, D por la clase equivalencia de A, B más la clase equivalencia de F. Entonces, para el contraejemplo, tomé los siguientes valores. Entonces, para la clase equivalencia de A, B, tomé la clase equivalencia al par ordenado 1,0. Para la clase equivalencia de C, D, tomé el par ordenado 0,0 y para la clase equivalencia del par ordenado E, F, tomé la clase equivalencia 0,1. Entonces vamos a analizar primero la parte izquierda de esta expresión que acá que vamos a verificar o refutar. Primero vamos a mirar a qué valor es igual esta parte izquierda. Entonces, la clase de equivalencia del par ordenado A, B sería 1,0 más, ahora la clase de equivalencia del par ordenado C, D sería 0,0 por, y la clase de equivalencia al par ordenado E, F sería 0,1. Entonces, en este caso vamos a aplicar primero la definición, de multiplicación. Entonces, en este caso me quedaría la clase de equivalencia de 1,0 más, por definición de multiplicación, esto me quedaría 0 más 0, 0 más 0. Y esto pues esto es igual a 0,0 o la clase equivalencia al par ordenado 0,0. Luego aplicamos la definición de suma para estas dos expresiones y me quedaría 1 más 0, 0 más 0 y eso es igual a la clase equivalencia al par ordenado 1,0. Y ahora vamos a analizar a qué es igual la parte derecha.
Entonces en este caso tendríamos la clase de equivalencia de A, B más la clase de equivalencia de C, D, todo eso por la clase de equivalencia de A, B más la clase de equivalencia de E, F. Nuevamente lo que hacemos es reemplazar con las clases de equivalencia que yo tomé de forma conveniente. Entonces tendremos por acá A, B 1,0 más C, D 0,0, todo eso por, de nuevo tenemos A, B, pero yo tomé 1,0 más E, F, yo tomé 0,1. Aplicamos en cada uno de los corchetes la definición de suma, entonces acá nos quedaría 1 más 0, 0 más 0, y en el segundo corchete 1 más 0, 0 más 1. 1 más 0, 0 más 0 es 1,0, y por este lado 1 más 0 es 1 y 0 más 1, 1. Luego vamos a aplicar la definición de producto, entonces tenemos en este caso que me quedaría 1 más 0, 1 más 0, y eso es igual a la clase de equivalencia al par ordenado 1,1. Tenemos entonces que al lado izquierdo nos dio la clase de equivalencia al par ordenado 1,0 y al lado derecho me quedó la clase de equivalencia del par ordenado 1,1. Como lo vimos en las clases, en la clase de los sábados, estas dos clases de equivalencia son diferentes. Entonces, por lo tanto, pues yo puedo asegurar con este contraejemplo que esta igualdad no se cumple, que de hecho esto que tenemos al lado izquierdo es diferente a la expresión que teníamos al lado derecho, porque encontramos un ejemplo en el cual esto no era verdad. Por lo tanto, podemos decir que la suma de los enteros no se distribuye con respecto al producto. En el cuarto punto, teníamos que probar, dada la relación de orden establecida, la tenemos acá, la clase de equivalencia al par ordenado A, B es menor o igual que la clase de equivalencia al par ordenado C, D, si ocurre esto que está acá, A más D menor o igual que B más C, siendo esta relación menor o igual de la misma relación que manejamos en el orden usual de los números naturales. Entonces teníamos que demostrar en primer lugar que si teníamos aparte de esa relación de orden un número m natural, siendo este m diferente de 0, entonces que se cumplían estas dos expresiones. Entonces vamos a mirar la primera. Entonces en la primera tenemos que demostrar que la clase de equivalencia del par ordenado A, B por la clase de equivalencia del par ordenado m, 0 siempre es menor o igual que la clase de equivalencia del par ordenado C, D por la clase de equivalencia del par ordenado m, 0. Entonces, pues lo primero que vamos a partir es de la definición que teníamos, la relación de orden de menor o igual para números enteros, que dice que esto es igual a A más D menor o igual que B más C. Como tenemos que m es un número natural y ya habíamos demostrado también en un parcial anterior, es que si yo multiplico un número natural a ambos lados de la igualdad, pues la igualdad sigue manteniendo, la desigualdad sigue manteniéndose. Entonces tenemos que acá puedo multiplicarle a esta desigualdad un m a ambos lados. Entonces, y se va a mantener esta relación. Entonces tenemos m por a más d menor o igual que m por b más c. Podemos aplicar en este caso la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Entonces tenemos m por a, ma más m por d, md menor o igual que m por b, mb más m por c, mc. Y podemos con esta expresión devolvernos y usar la relación de orden que tenemos. Entonces esto sería la clase de equivalencia del par ordenado MA, MB menor o igual que la clase de equivalencia del par ordenado MC, MD. Como MA y B
y C y D son números naturales y dentro de los números naturales se cumple la propiedad conmutativa de la multiplicación, yo puedo escribir este MA como AM, este MB como BM, este MC como CM y este MD como DM. Este AM lo podemos escribir como AM más 0, el BM lo podemos escribir como 0 más BM, porque ya habíamos demostrado que el 0 es el módulo en la suma de los números naturales. El CM lo podemos escribir como CM más 0, el DM como 0 más DM. Y con esta expresión podemos aplicar, podemos devolvernos y escribirlo como un producto de dos clases de equivalencia. Entonces tenemos que eso es igual a la clase equivalencia al par ordenado A, B por la clase equivalencia al par ordenado M, 0. Y que esto va a ser menor o igual, y acá podemos de nuevo aplicar la definición de multiplicación, la clase equivalencia al par ordenado C, D por la clase equivalencia al par ordenado M, 0. Perdón, que era lo que teníamos que demostrar acá. Y la otra parte que teníamos que demostrar es que la clase equivalencia al par ordenado C, D por la clase equivalencia al par ordenado 0, M siempre va a ser menor o igual a la clase equivalencia al par ordenado A, B por la clase equivalencia al par ordenado 0, M. Nuevamente partimos de la relación de orden, de la definición de esa relación. Entonces tenemos A más D menor o igual que B más C. De nuevo, como sabemos que M es un número natural y ya habíamos demostrado que en una desigualdad, si multiplicamos un número natural a ambos lados de la desigualdad, esta se mantiene. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Tenemos entonces MA más MD menor o igual que MB más MC. Como tenemos de nuevo A, B, C y D y M números naturales, y en los números naturales la propiedad conmutativa del producto se cumple, tenemos acá que MA lo escribimos como AM, MD como DM, MB como BM y MC como CM. Y en este caso también vamos a aplicar la propiedad conmutativa de la suma. Entonces esta expresión la podemos escribir como DM más AM y el lado derecho como CM más BM. Y vamos a usar ahora la definición de la relación que tenemos, de esta relación de orden. Y tendríamos entonces la clase equivalencia al par ordenado DM, CM menor o igual que la clase equivalencia al par ordenado BM, AM. Este DM lo podemos escribir como 0 más DM, porque 0 es el módulo de la suma de los naturales. Este CM lo podemos escribir como CM más 0. Este BM como 0 más BM. Y este AM como AM más 0. Y cada una de estas expresiones podemos escribirlas como un producto aplicando la definición del producto. Tendríamos entonces la clase equivalencia al par ordenado C, D por la clase equivalencia al par ordenado 0, M es menor o igual que la clase equivalencia al par ordenado A, B por la clase equivalencia al par ordenado 0, M. Y pues esto era la segunda parte de lo que teníamos que demostrar en este punto cuarto. Y finalmente en el punto 5 nos pedían que demostráramos que estas dos funciones son inyectivas. Entonces vamos a mirar la primera es la función f, que está definida de los enteros, de los naturales a los enteros, de forma que a cada número n, número natural, le corresponde la clase equivalencia al par ordenado n, 0. Y debemos demostrar que esta función, así como está definida, es una función inyectiva. Entonces lo que yo hice fue tomar dos números enteros m y n que pertenezcan a los naturales, siendo m diferente de n. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la definición de función para estos números naturales.
Entonces, teniendo en cuenta esta definición de función, f de m sería la clase equivalencia del par ordenado m, 0. Y para el número natural n, la clase f de n sería la clase equivalencia del par ordenado n, 0. Por otra parte, yo también puedo concluir esto, como estamos hablando que m y n son números naturales y ya estamos diciendo desde un principio que m es diferente de n, yo puedo concluir que la clase equivalencia del par ordenado m, 0 es diferente a la clase equivalencia del par ordenado n, 0, puesto que m y n, los números naturales que estoy tomando, son de hecho son desde un principio diferentes, estas clases van a ser también diferentes. Y utilizando que esto, según como habíamos aplicado la definición, esta parte es igual a f de m y esta parte de acá, la clase de equivalencia al par ordenado n, 0 es igual a f de n, y estamos diciendo que estos dos son diferentes, yo tengo entonces que f de m es diferente de f de n. Entonces, pues básicamente acá podemos usar la definición que teníamos de función inyectiva, en la cual decíamos que tenemos entonces que a elementos diferentes del dominio, en este caso m y n, que los tomamos diferentes, le corresponden elementos diferentes en el rango. Entonces acá estamos diciendo que si yo tomo m diferente de n, las imágenes o las imágenes, en este caso esta función, son diferentes, por lo tanto la función es inyectiva. Y pues un trabajo similar lo hice con la otra función que está definida de los naturales en los enteros, de forma que a cada natural le corresponde la clase equivalencia del par ordenado 0, n. De nuevo tomé dos naturales m y n diferentes. Por definición de función, en este caso, f de m sería la clase equivalencia al par ordenado 0, m, y para f de n sería el par ordenado, la clase equivalencia al par ordenado 0, n. De nuevo, también hice este análisis, como tenemos que m y n son números naturales diferentes, por lo tanto las clases de equivalencia serían también diferentes. Esta clase de equivalencia al par ordenado 0, m debería ser diferente a la clase de equivalencia al par ordenado 0, n. Pero sabemos que esto, según lo que acabamos de definir usando la función, es f de m y esta parte que está acá es fn. Entonces tenemos que estas imágenes son diferentes. Y volvemos a usar la definición de función inyectiva. Obtuvimos entonces que a elementos diferentes del dominio, que en este caso son naturales, le corresponden elementos diferentes del rango, que en este caso serían números enteros a través de esta función. Por lo tanto, concluimos que esta función también es inyectiva. Y ese es todo mi parcial. Muchas gracias, profe.